bendiga nuevamente. Hoy vamos a estar hablando del cuarto paso, examinando nuestra vida, y vamos a tomar el subtema restaurando nuestra relación con Dios y con nuestras familias. San Lucas 6:37, la última parte dice, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena y apretada, remecida y rebosando dará Dios en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Cuando hablamos de restaurar nuestra relación con Dios y con nuestras familias, tiene que ver mucho cómo medimos o cómo vemos a las demás personas. De acuerdo a cómo tratemos a las demás personas, pues nos van a tratar a nosotros. Si hoy en día su hijo lo rechaza, ya no quiere hablar con usted, pasa más tiempo con el celular, se encierra en su cuarto, pues examine desde el comienzo cómo ha sido usted con él, si antes usted hablaba mucho o usted solamente permanecía en el trabajo y nunca tenía contacto con él. Pues eso que se sembró poco a poco sin quererlo. Yo sé que no es fácil, madres solteras, padres, hoy en día vivimos en un siglo XXI donde papá y mamá trabajan, pero muchos de nuestros hijos empiezan a crecer solos, o nuestros padres, los abuelos empiezan a criar nuestros hijos. Y no es que sea pecado, pero no es lo mejor, ¿sí? No es la mejor forma, es más conveniente que el papá y la mamá estén ahí. Bueno, ¿qué hay de yo me separé de mi esposo? Ya no vivo con mi esposo, con mi esposa, mi pareja en ese momento, vivimos separados. Bueno, ¿cómo es la relación con el papá de su hijo, con la mamá de su hijo? ¿Ustedes se llevan bien? No, pero es que yo no lo soporto, es que yo no me lo aguanto, por eso me separé de él. Bueno, si hablamos de esa separación, ¿sí? Que ustedes ya no están viviendo juntos. Si ustedes son casados y algún día Dios puede restaurar ese matrimonio, sería una bendición. Que Dios hace grandes milagros. Pero en el caso de que las personas ya decidieron por completo separarse, pues bueno, ¿cómo es esa relación después de la separación? Ya que el comportamiento con mi expareja, pues mis hijos lo van a ver. Y sea que hayan diferencias o no, es importante que esa relación empiece a funcionar, se empiecen a perdonar y sanar esas heridas con tal del beneficio de nuestros hijos. Ahí en ese caso no solamente va a contar lo que yo quiero como papá o como mamá, sino lo que como padres, porque recuerden que no solamente uno fue el que lo hizo, sino los dos, ¿sí? Entonces en ese caso, los dos tienen que llegar a acuerdos, ¿sí? Como un tratado de paz, hablemoslo así, tendrían que hacerlo. ¿Por qué? Con el para beneficiar a sus hijos. Sea uno o dos, si usted ya tiene sus hijos y con la expareja pues ya tiene sus otros hijos, pues bueno, que esas relaciones, aunque usted no lo crea, van a afectar porque él sigue siendo el papá de su hijo, usted sigue siendo la mamá del hijo de su expareja, a menos de que alguno de los dos hayan fallecido, ¿sí? Pero en el caso es importante que se puedan entender, que cuando si va a pedir la manutención a ese papá o la mamá, si en el caso de que está viviendo el hijo con el papá, pues que sean amigables, que se traten de una forma bien, dando a entender que es para nuestro beneficio de nuestro hijo que está pasando por un proceso de adicción. ¿Sí? Que los dos puedan llegar a una terapia de padres, que los dos puedan tratarle de una forma respetuosa, así sea solamente al frente de ellos, y en adelante ustedes pues no tienen más contacto, pues no importa, que su hijo vea eso, ¿sí? Y que sea sincero, ¿sí? Entre más sincero es mucho mejor. Perdonad y seréis perdonados. Eso es lo que Dios dice en su palabra. De esa misma forma, aquellas parejas que fueron separadas y reorganizaron su vida y ya habían hijos de por medio, pues que el hijo se empiece a tratar bien con el padrastro, que el padrastro ya no es un padrastro, ¿sí? Ese concepto de padrastro, madrastra, hijastros nació en una época donde se tenía un mal concepto, donde ser padrastro o madrastra
era mal visto y por eso se le colocaban esos nombres. Inmediatamente usted se comprometió con la persona, sea casado, se casó con ella y ella ya tenía hijos, pues usted se convierte como el padre, no padrastro, se convierte como el padre. Bueno, ante la ley pues hay unas excepciones, pero hablando ya desde el ámbito filial, del amor filial, hablo del amor filial, que hay 3 clases de amores: el eros, el ágape y el filial. El filial, que es el de familia; el eros, que es el de pareja; y el ágape es el del papá al hijo, del hijo al padre. Bueno, es un amor entre amigos, un amor entre vecinos, es un amor sincero. En este caso, habrían que sanar relaciones. Muchos de nuestros jóvenes que están en la fundación, pues nos cuentan que viven con el padrastro y que no tienen una buena relación. Usted como papá, ¿qué está haciendo? Como padrastro, bueno, en este caso, ¿qué está haciendo para ganarse la confianza de él? No es fácil, no va a ser muy fácil, pero es importante que esas relaciones se sanen, ¿sí? Es importante que las relaciones entre hermanos se puedan sanar, que las relaciones entre hermanos puedan ser fructíferas, puedan sanarse, puedan ser de bendición, ¿sí? ¿Todo para qué? Para llegar a un contexto. Cuando hay un contexto familiar sano, pues restauramos nuestro altar delante de Dios, el poder orar en familia, el poder leer la Biblia en familia, el poder sacar un momento para una reflexión en familia. Eso va a ser importante y va a sanar. Pero ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué decimos, es que mi hermana es cristiana y mire cómo se comporta, mi papá es cristiano y mire cómo se comporta, y tenemos malos conceptos? ¿Por qué? Porque no se han sanado primero las familias. Dios quiere sanar el corazón, quiere sanar, sí. Nosotros podemos ir a una iglesia, podemos orar, podemos ayunar, leer la Biblia, pero del hecho, dicen que del dicho al hecho hay mucho estrecho, ¿sí? Entonces es importante no solamente hablar, sino poder cumplir. No es fácil, les digo como experiencia, cuando uno forma un hogar. Con mi esposa ya vamos a cumplir 4 años de casados, somos muy jóvenes en esto, pero cuando está Dios de por medio, pues las heridas se sanan. Cuando hay discusiones, pues uno se perdona, uno pide perdón. Y todo eso es bonito porque eso se sana con el bienestar de nuestra familia. No es tener unas familias perfectas, eso es mentira. Las familias perfectas solamente existen en los cuentos de hadas, ¿sí? Si hablamos de Jesús y sus hermanos, muchos de ellos no creían en él, que él era el Mesías. Muchas veces María puso en prejuicio la vida de Jesús y en la Biblia lo vemos. Lo presionó muchas veces, como en las bodas de Caná, que le dijo, bueno, si usted es el Hijo de Dios, bueno, que se convierta esta agua en vino, ¿sí? Y él le dijo, bueno, mamá, aún no es el tiempo, ¿sí? Él le habló ahí como Dios. Entonces, incluso, mire, Jesús tenía de pronto sus malos entendidos, pero no quiere decir que él no amara a su mamá, que no amara a sus hermanos, o sus hermanos no lo amaran a él, porque más adelante vemos que hermanos de Jesús escribieron estos libros de la Biblia. Entonces, no hay familia perfecta, ¿sí? Pero sí una familia que busca la perfección, que es diferente, que busca el camino a la perfección. ¿Cómo se logra? Con amor, sanando las heridas, con el perdón, buscando la espiritualidad en sus vidas, buscando el amor de Dios, restaurando esa relación con Dios cada mañana, cada día, ¿sí? De esta forma tendremos familias sanas y tendremos una sociedad mucho más diferente, una sociedad mucho más sana. Gracias por escucharme, gracias por esta oportunidad. Dios los bendiga. Hasta la próxima.